¿Alguna vez te has sentido invisible, juzgada por tu trabajo, tu ropa, tu apariencia? Esta es la historia de una joven que servía a las personas más poderosas de la ciudad cada noche, desvaneciéndose en el fondo como un papel tapiz costoso. Pero una tarde, uno de los hombres más ricos del país, un empresario despiadado llamado Ricardo Salazar, decidió hacer un ejemplo de ella. Frente a sus poderosos socios de negocios, la llamó simple, desechable e ignorante. Esperaba que se derrumbara. Lo que no sabía era que no estaba simplemente insultando a una mesera, estaba despertando a un fantasma de un pasado que jamás podría comprender. Su respuesta no solo lo silenció, detonó una bomba en su imperio de miles de millones de pesos. El restaurante El Palacio de Cristal no era un lugar para gente común. Era una catedral de riqueza enclavada en el corazón de Polanco, Ciudad de México. Sus ventanas, hechas de vidrio grueso ligeramente ahumado, no miraban hacia las calles bulliciosas. Reflejaban el interior opulento del propio restaurante, un recordatorio constante de que el mundo interior era el único que importaba. El aire estaba cargado con el aroma de trufa blanca, cuero viejo y la confianza tranquila e inquebrantable que venía con la riqueza generacional. Las conversaciones eran murmullos, la risa era un timbre cuidadosamente modulado, y el tintineo de la cubertería Christofle contra la porcelana Bernardaud era la única música verdadera del salón. En este santuario de sombras y susurros, Camila Torres era un fantasma. A sus 24 años, había dominado el arte de la invisibilidad. Sus movimientos eran una economía fluida de movimiento, un ballet silencioso, ejecutado entre mesas cargadas de obras maestras culinarias. Su uniforme, un vestido negro simple y entallado, severo y modesto, la ayudaba a fundirse con los paneles de caoba oscura. Su cabello estaba recogido en un moño apretado y disciplinado, asegurando que ni un solo mechón rebelde se atreviera a caer en un plato de vieiras selladas de $300. Su rostro, que en otra vida podría haberse descrito como llamativo con sus pómulos altos y ojos grises serios, estaba entrenado en una máscara de neutralidad deferente y agradable. Para los clientes del Palacio de Cristal, ella era solo la mesera. Un par de manos para rellenar una copa de Chateau Margaux, una voz tranquila para anunciar los especiales de la noche, una presencia fugaz para ser ignorada. Veían el uniforme, no a la mujer. Y eso era precisamente como Camila lo quería. El anonimato era un escudo. Aquí ella no era nadie de consecuencia. Y para Camila, ese era el lujo más profundo de todos. Durante 3 años, esta había sido su vida. 6 noches a la semana, entraba a un mundo al que una vez había pertenecido, pero como sirvienta en lugar de invitada. La ironía era una píldora amarga que tragaba con cada turno. Había huido de una vida de jaulas doradas, de hombres poderosos tomando decisiones sobre su futuro, de un nombre que llevaba el peso de la historia complicada de una nación. El nombre Reyes era un susurro ahora, un fantasma que había dejado atrás en otro continente. Aquí en la Ciudad de México, ella era solo Camila, una mesera, poco notable, segura. Su gerente, un hombre perpetuamente estresado pero amable llamado don Julio Vargas, era uno de los pocos que veía un destello de algo más. Veía la quietud antinatural en ella, la forma en que sus ojos, cuando pensaba que nadie estaba mirando, sostenían una profundidad que hablaba de bibliotecas antiguas y mares tormentosos. Notaba su español impecable y sin acento, y la forma en que a veces corregía el francés en las pruebas del menú en su cabeza, sus labios articulando las sílabas silenciosas. «Estás desperdiciada aquí, Camila», le dijo una vez, mientras pulían copas tarde una noche de martes. El restaurante estaba vacío. El silencio, un respiro bienvenido. Camila había ofrecido una pequeña sonrisa no comprometida. «Me gusta aquí, don Julio. Es tranquilo».
Es un callejón sin salida, había insistido él suavemente. Una chica con tu inteligencia. Deberías estar en el ITAM, en la UNAM, no rellenando agua para gerentes de fondos que no se molestan en aprender tu nombre. Algunos de nosotros preferimos la tranquilidad, había respondido ella, su voz suave pero firme. Una cortina de seda cayendo sobre la conversación. Don Julio nunca volvió a presionar el asunto. Reconocía la mirada de alguien que no solo estaba trabajando en un empleo, sino escondiéndose en uno. Esta noche era un miércoles. El restaurante zumbaba con el murmullo bajo del intercambio de poder entre semana. Camila se movía por su sección con su gracia impecable habitual. La mesa 7 necesitaba otra botella de Chateau Latour. La pareja en la mesa 9 estaba celebrando un aniversario. Don Julio le había indicado que les llevara champán de cortesía con su postre. La mesa 11, un crítico gastronómico notoriamente difícil, estaba escrutando su amuse-bouche como si contuviera los secretos del universo. Todo era un ritmo familiar, una danza predecible. Entonces, a las 8 en punto precisamente, las puertas del Palacio de Cristal se abrieron, y el frágil pedazo del mundo cuidadosamente construido de Camila comenzó a fracturarse. Ricardo Salazar no entraba en una habitación, la conquistaba. Era un titán de la industria, un hombre cuyo rostro era una presencia regular en las portadas de Forbes y Expansión. Su imperio estaba en bienes raíces globales, rascacielos monumentales y resorts de lujo que remodelaban horizontes y costas. Era alto, impecablemente vestido, con un traje Tom Ford hecho a medida, con una melena de cabello plateado y una mandíbula que parecía tallada en granito. Pero eran sus ojos los que comandaban más atención. Eran del color de un cielo invernal, fríos, afilados y desdeñosos. Barrieron la habitación con un aire de evaluación propietaria, como si estuviera calculando el valor de la decoración, el personal y los clientes, y encontrándolos a todos deficientes. Estaba flanqueado por 3 hombres más. Uno era un joven asociado nervioso de su compañía, Fernando, que agarraba una carpeta de cuero como un salvavidas. Los otros 2 eran sus invitados, una delegación de Shanghái. El mayor de los 2, el señor Chen, era un hombre de finales de los 60, con un rostro sereno y vigilante. El más joven era su traductor, un hombre llamado Liu, que se veía brillante pero profundamente intimidado. Este era el grupo Salazar. Fueron sentados en la mesa 12, el bien raíz principal del restaurante, un reservado de esquina que ofrecía privacidad y una vista dominante de toda la sala. Desafortunadamente, estaba en la sección de Camila. Mientras se acercaba a la mesa con una jarra de agua en la mano, sintió un familiar e indeseado apretón en su pecho. Había visto hombres como Ricardo Salazar toda su vida. Eran una raza aparte, hombres que creían que el mundo era un tablero de ajedrez y todos los demás eran peones. Tenían la misma quietud depredadora, la misma arrogancia casual, la misma creencia de que su riqueza y poder los absolvían de los principios básicos de la decencia humana. Le recordaban a su padre. «Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a el Palacio de Cristal», dijo, su voz la mezcla perfecta de calidez y profesionalismo que había pasado años perfeccionando. Salazar ni siquiera la miró. Ya estaba inmerso en conversación con el señor Chen, su voz un rumor bajo y confiado. Fernando, el joven asociado, le ofreció a Camila una breve sonrisa disculpándose. Liu, el traductor, asintió rígidamente. Camila se movió alrededor de la mesa, llenando sus vasos de agua. Sus movimientos eran silenciosos, practicados. Era un fantasma, una parte funcional de la decoración. Así era como se suponía que debía ser. Mientras alcanzaba el vaso de Salazar, su mano se disparó hacia afuera, no para objetar,
sino para gesticular expansivamente mientras hacía un punto al señor Chen. El dorso de sus nudillos rozó contra la jarra de cristal. Era el más mínimo de los toques, pero fue suficiente. Una sola gota diminuta de agua helada escapó y aterrizó directamente en la manga de su traje inmaculado. No era más grande que una lágrima. En cualquier otra circunstancia, en cualquier otra mesa, habría sido un no evento, recibido con un gesto de la mano, o quizás ni siquiera notado. Pero esta era la mesa de Ricardo Salazar. Dejó de hablar. Toda la mesa cayó en silencio. Lentamente, deliberadamente, Salazar bajó su mirada del rostro del señor Chen a la minúscula mancha oscura en su chaqueta gris. La miró por un largo momento teatral. El silencio se estiró, volviéndose delgado y tenso, un alambre a punto de romperse. Luego levantó sus fríos ojos de cielo invernal y por primera vez miró directamente a Camila. No era una mirada de molestia, era una mirada de profundo y escalofriante disgusto, como si acabara de encontrar una cucaracha en su sopa. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz peligrosamente suave. El santuario había sido violado. El fantasma estaba a punto de ser juzgado. El mundo parecía encogerse a los 4 metros cuadrados de bien raíz costoso ocupado por la mesa 12. El suave murmullo del restaurante, el distante estruendo de la cocina, el jazz suave sonando sobre el sistema de sonido, todo se desvaneció en un silencio rugiente, sordo en los oídos de Camila. Solo estaba el peso de la mirada de Ricardo Salazar. «Lo siento muchísimo, señor», dijo Camila inmediatamente, su voz firme a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas. Mantuvo su propia mirada respetuosamente baja, enfocada en la gota de agua ofensiva. «Fue mi error. Permítame traerle un paño». «¿Un paño?». Salazar repitió la palabra como si fuera una obscenidad extranjera. Dejó escapar una risa corta y sin alegría que era más un ladrido. «Este es un traje de 200,000 pesos, señorita. Un paño no va a ser suficiente». Fernando, el asociado junior, parecía que quería que el piso lo tragara entero. Se movió en su asiento, sus ojos saltando entre su jefe y Camila. El señor Chen observaba el intercambio con una placidez inquietante, su expresión ilegible, mientras su traductor, Liu, miraba hacia abajo a sus propias manos, estudiando sus cutículas con intenso interés. «Por supuesto, señor. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas», dijo Camila, manteniendo su compostura. Esto era parte del trabajo, absorber las frustraciones de hombres poderosos, actuar como un pararrayos para sus tiranías mezquinas. Era degradante, pero pagaba la renta. Había soportado cosas peores. Salazar, sin embargo, no había terminado. Esto no se trataba del traje, se trataba de la audiencia. Estaba actuando para el señor Chen, estableciendo el orden jerárquico, demostrando que era un hombre que comandaba perfección en todas las cosas. Camila era simplemente un accesorio en su exhibición de dominación. Si esta historia de identidades ocultas y venganza intelectual te tiene hipnotizado, no te vayas todavía. Dale like al video y suscríbete al canal, porque lo que está a punto de revelarse sobre la verdadera identidad de esta simple mesera no solo destruirá el imperio del multimillonario más arrogante de Polanco, sino que expondrá un secreto familiar tan poderoso que cambiará el destino de todos los presentes para siempre. ¿Puede una sola cena desmantelar años de poder construido sobre la crueldad? La respuesta te dejará sin palabras, y lo mejor está por venir. Además, en los próximos vídeos seguiréis viendo historias impactantes de este tipo. Se volvió hacia el señor Chen, una sonrisa condescendiente jugando en sus labios. Hablando lentamente como si le hablara a un niño, dijo: «Verá, este es el problema con el servicio en este país. Sin atención al detalle, sin entrenamiento adecuado». Luego miró a Liu.
Por favor, traduzca eso para el señor Chen. Dígale que me disculpo por la interrupción. Liu comenzó a traducir, su voz baja y respetuosa. Camila notó la forma en que suavizaba el tono abrasivo de Salazar, puliendo los bordes afilados de su arrogancia en algo más aceptable para su estimado invitado. Salazar agitó una mano desdeñosa, cortando al traductor a mitad de la oración. Miró de vuelta a Camila, sus ojos entrecerrados. «Todavía estás aquí», declaró, como si su presencia continuada fuera una afrenta personal. «¿No tienes algo que hacer? ¿O es quedarte ahí parada viéndote inútil tu función principal?» El insulto era tan crudo, tan innecesario, que un destello de calor subió a las mejillas de Camila. Una cosa era ser invisible, otra era ser negada, ser tratada como menos que humana. Podía sentir los ojos de las mesas cercanas sobre ellos ahora. La actuación había atraído una audiencia más amplia. «Estaba esperando para tomar su orden de bebidas, señor», respondió, su voz aún profesionalmente plácida, aunque le costó un esfuerzo significativo. «Whisky, Macallan 25, solo», espetó Salazar. Luego volvió su atención a sus invitados. «Para mis amigos aquí», dijo, gesticulando al señor Chen y Liu, «tendremos una botella del Chateau Margaux 82. No los consultó, los informó. Era un juego de poder, ordenar uno de los vinos más caros y venerados del mundo para señalar la importancia de la velada. «Una elección excelente, señor», dijo Camila, anotando en su libreta. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse cuando la voz de Salazar, impregnada de un veneno nuevo y más insidioso, la detuvo en seco. «Saben», dijo, recostándose en el reservado y dirigiéndose a la mesa en general, aunque sus palabras estaban claramente dirigidas a ella. «Es una tragedia, realmente. Gente como esta». Pasó sus ojos sobre Camila, desde sus zapatos sensatos hasta la parte superior de su cabello apretadamente atado. Pasan por la vida sin ambición, sin impulso. Consiguen un trabajo servil, lo hacen mal, y nunca aspiran a nada más. Es una falta de educación, ¿ven? Un fracaso fundamental para entender cómo funciona el mundo. El aire crepitó con tensión. Esto ya no era sobre una gota de agua. Esto era un asesinato de carácter, una disección pública de su valor como ser humano. Fernando se hundió más en su asiento, su rostro pálido. Incluso la máscara serena del señor Chen parecía tensarse ligeramente en las esquinas de sus ojos. Miró a Camila, un destello de algo, curiosidad, lástima, en su mirada oscura. Salazar se inclinó hacia adelante, su voz cayendo a un susurro conspiratorio lo suficientemente alto para que todos escucharan. Probablemente ni siquiera puede deletrear Margaux, mucho menos apreciarlo. Solo una chica ignorante fuera de su alcance, sirviendo cosas que nunca podrá pagar a personas que nunca entenderá. Sonrió, mostrando los dientes de forma fría y predatoria. Había entregado su monólogo, había afirmado su superioridad. Ahora esperaba que ella se retirara, humillada y quebrada, para que pudiera continuar con el negocio mucho más importante de su acuerdo multimillonario. Camila se quedó perfectamente quieta. El mundo a su alrededor se había vuelto silencioso de nuevo, pero esta vez era diferente. No era el rugido en sus oídos, era un silencio profundo y cristalino. La máscara de la mesera deferente, una máscara que había usado durante 3 largos años, comenzó a agrietarse. Dentro de ella, algo cambió. Era la parte latente de ella, la parte que había intentado enterrar bajo años de anonimato y exilio autoimpuesto. Era la parte que había debatido teoría política en el ITAM, la parte que había negociado con diplomáticos en Ginebra, la parte que había sido criada a las rodillas de uno de los hombres más poderosos y peligrosos de América Latina. Pensó en su padre, don Augusto Reyes,
Era un hombre formidable en muchos sentidos, un hombre de ambición inquebrantable y pragmatismo escalofriante, pero le había inculcado una lección invaluable. Nunca, jamás dejes que un hombre como Ricardo Salazar te defina. Nunca les dejes verte como débil. Salazar veía a una mesera ignorante. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Camila tomó una respiración lenta y deliberada. Enderezó su columna. El movimiento era sutil, pero el cambio en su presencia era sísmico. Ya no era un fantasma. Era un pilar de quietud en el centro de una tormenta de su propia creación. Levantó su cabeza y por primera vez encontró directamente la mirada de Ricardo Salazar. Sus ojos grises, ya no deferentes, eran tan fríos y claros como una mañana de invierno. La sonrisa neutral agradable se había ido, reemplazada por una expresión de autoridad intelectual, calmada, que estaba completamente en desacuerdo con su uniforme. El león había picado a un dragón dormido, y el dragón estaba comenzando a despertar. El silencio en la mesa 12 era ahora una cosa tangible, pesada y sofocante. Ricardo Salazar, esperando una disculpa tartamudeada o una retirada apresurada, estaba momentáneamente desconcertado por la mirada inquebrantable de la mesera. No veía miedo ni humillación en sus ojos, sino una inteligencia clara y calculadora. Era desconcertante, como un peón en un tablero de ajedrez de repente mirándolo de vuelta, con los ojos de una reina. Un destello de irritación cruzó su rostro. Había pretendido descartarla, no participar en una batalla silenciosa de voluntades. ¿Hay un problema?, preguntó Salazar, su voz goteando con descendencia. Mi evaluación de tus perspectivas educativas te confundió. Quizás las palabras fueron demasiado grandes. Fernando se encogió, presionando sus rodillas juntas bajo la mesa. Este era un nuevo nivel de crueldad, incluso para Salazar. Arriesgó una mirada al señor Chen, quien permanecía impasible, sus dedos entrelazados ante él, un observador silencioso de una pieza de teatro que no había anticipado. Los labios de Camila se curvaron en una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Era una expresión pequeña y precisa, afilada como un fragmento de vidrio. Al contrario, señor Salazar, dijo, su voz una melodía baja y clara que cortó la tensión. Sus palabras fueron bastante simples. Son las suposiciones detrás de ellas las que están equivocadas. Salazar levantó una ceja escéptica. Ah, sí. Ilumíname. Siempre estoy abierto a nuevas perspectivas, especialmente de aquellos con un punto de vista tan único del mundo. El sarcasmo era lo suficientemente espeso como para untarse en pan tostado. Este era el momento, el punto de no retorno. Camila sintió una extraña sensación de calma instalarse sobre ella. Durante 3 años había interpretado un papel, escondiéndose, pero el despojo público incesante de su dignidad por este hombre arrogante había raspado la fachada, revelando la roca sólida debajo. No sería su saco de boxeo esta noche. Decidió no comenzar en español. Ese era su idioma, su territorio. Lo encontraría en un campo completamente diferente. Giró su cabeza ligeramente, su mirada cambiando al señor Chen. Con mandarín perfecto y sin acento, habló, su tono formal y exquisitamente educado. Señor Chen, por favor perdóneme. El comportamiento de este caballero no es representativo de este establecimiento, ni de la hospitalidad de nuestro país. Espero que esto no arruine su disfrute de la cena. El efecto fue instantáneo y electrizante. Las cejas del señor Chen se dispararon en genuina sorpresa. Su máscara impasible se desmoronó, reemplazada por una mirada de asombro e intriga. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en Camila. Liu, el traductor, la miró boquiabierto, su boca ligeramente abierta, luciendo como si un mueble acabara de comenzar a recitar poesía. Ricardo Salazar se congeló. No entendía el idioma,
pero entendía el cambio de poder. Entendía la mirada en el rostro del señor Chen. La conversación había sido secuestrada. Ya no era el centro de ella. ¿Qué dijo? Exigió, su voz aguda, volviéndose hacia su traductor. Antes de que Liu pudiera responder, Camila respondió por él, su español nítido y fresco. Estaba ofreciendo a su invitado la disculpa que usted no proporcionó, señor Salazar, por lo desagradable. El rostro de Salazar comenzó a enrojecerse, un rojo profundo y peligroso. Estaba siendo socavado, desafiado frente al mismo hombre que estaba tratando de impresionar. ¿Hablas chino?, preguntó, una nota de incredulidad en su voz. Mandarín, para ser precisa. Camila lo corrigió gentilmente, entre otros idiomas. Luego se volvió hacia el otro lado del salón. Un sutil aroma de perfume francés emanaba de una mujer en la mesa adyacente, que había estado observando la escena con ojos fascinados. Camila le dio una breve sonrisa y habló en francés parisino impecable. Pardonnez-moi, madame, pour ce petit drame. J'espère que cela ne gâche pas votre soirée. La mujer, claramente nativa, le devolvió la sonrisa, encantada. Pas du tout, mademoiselle. C'est fascinant. El salón ahora estaba en silencio. Los comensales habían dejado caer sus tenedores. Cada ojo estaba en la mesera del vestido negro simple que presidía la mesa del multimillonario. Salazar balbuceaba, su rostro una máscara de furia. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de truco de circo? Difícilmente, respondió Camila, su voz tomando un borde de acero. Se llama comunicación. Es la base de los negocios globales. Algo que estoy segura usted aprecia. Dejó esa declaración colgar en el aire antes de continuar. Mencionó el vino, el Chateau Margaux 1982. Una elección excepcional, testimonio de un año con equilibrio perfecto de sol y lluvia en Burdeos, resultando en un Cabernet Sauvignon de profundidad sin paralelo. Uno podría decir que su elegancia solo es igualada por su precio. Hizo una pausa. Pero también mencionó la educación. Miró directamente a sus ojos, su propia mirada inquebrantable. Verá, señor, usted asumió que porque sirvo su vino no podría entenderlo. Asumió que porque uso un uniforme debo carecer de ambición. Asumió que mi rol define mi intelecto. Estas son las suposiciones de un hombre que ve el mundo solo a través de un balance general. Dio un paso más cerca, su presencia imponente. Está aquí intentando asegurar el financiamiento para su proyecto Torre Obsidiana en Playa del Carmen. ¿No es así? Una empresa multimillonaria que depende del apoyo del consorcio del señor Chen, famosamente cauteloso sobre el riesgo con firmas occidentales volátiles. La mandíbula de Fernando literalmente cayó. Esta era información confidencial. ¿Cómo podría una mesera saber esto? Salazar estaba aturdido en silencio. Ella tenía razón. Cada palabra era verdad. Camila no había terminado. Se inclinó hacia adelante, su voz ahora un susurro resonante más poderoso que cualquier grito. Un acuerdo de esa magnitud requiere más que capital, señor Salazar. Requiere matiz, diplomacia y respeto. Requiere la capacidad de ver a la persona al otro lado de la mesa, no solo los números que representan. Se enderezó, transformada. Una educación no se trata de títulos para colgar en una pared. Se trata de adquirir comprensión. La comprensión de que el valor de una persona no está determinado por su trabajo. La comprensión de que el verdadero poder no está en humillar a quienes te sirven, sino en mostrarles respeto. Dejó que el silencio colgara, permitiendo que sus palabras se asentaran. Ahora, dijo, su voz regresando a eficiencia profesional, sobre ese Macallan 25, ¿lo seguiría tomando solo? El insulto había sido entregado. No era solo una respuesta ingeniosa, era una aniquilación intelectual sistemática, multilingüe.
Ricardo Salazar se sentó, por primera vez en su vida adulta, completamente silenciado. El silencio que siguió estaba lleno de la inhalación colectiva, aturdida de todos al alcance del oído. Era el sonido de un mundo volteado de cabeza. En la jerarquía rígida de El Palacio de Cristal, una mesera acababa de destripar intelectualmente a uno de los hombres más poderosos de la ciudad, con precisión de cirujano y gracia diplomática. El rostro de Ricardo Salazar era un lienzo de emociones en conflicto. El shock peleaba con la furia, la humillación con la incredulidad. Su boca se abría y cerraba como un pez jadeando por aire. El titán intocable había sido destrozado. El rey, en su propia corte, había sido dado jaque mate por un peón. Fue el señor Chen quien rompió el hechizo. Se aclaró la garganta, un sonido que resonó en la habitación silenciosa. Miró a Camila y sonrió. Era una sonrisa genuina y apreciativa. Hablando en mandarín, le preguntó: «Señorita, su mandarín es excepcionalmente auténtico». ¿Dónde lo aprendió? Camila respondió en el mismo idioma, su tono ahora cálido y respetuoso. «Gracias, señor Chen. Fui estudiante de intercambio en la Universidad de Beijing durante un año, especializándome en relaciones internacionales». El señor Chen asintió impresionado. Luego, cambiando a inglés perfecto con acento de Cambridge, dirigió sus palabras a la mesa. «La Universidad de Beijing, una institución excelente. Parece que hemos juzgado mal la calidad del personal aquí. De hecho, es ejemplar. Era un golpe directo y calculado a Salazar, entregado con cortesía serena. El señor Chen había elegido su lado. Salazar finalmente encontró su voz. Era un graznido estrangulado. «¿Quién demonios eres?». Antes de que Camila pudiera responder, su gerente, don Julio Vargas, llegó apresurándose. Había presenciado la parte final del intercambio. Su rostro era una máscara de pánico. «Señor Salazar, ¿está todo bien aquí?». «¿Bien?», rugió Salazar, golpeando su puño sobre la mesa. «No, nada está bien. Esta empleada suya me ha insultado. Quiero que sea despedida ahora. Sáquela de mi vista». Don Julio palideció. Despedir a un empleado en el acto era impensable. Pero Ricardo Salazar no era un hombre al que le dijeras que no. Se volvió hacia Camila, su expresión una mezcla de miedo y desconcierto. «Camila, ¿qué pasó?». «Tu mesera», gruñó Salazar. «Se cree inteligente, haciendo sus trucos de idiomas, hablando sobre mis negocios. Esta es una violación grave de la privacidad. Debería estar limpiando baños, no espiando». Camila mantuvo su posición, su rostro calmado. Mantuvo sus ojos fijos en Salazar. Era hora de entregar la pieza final del rompecabezas. «No necesité espiar, señor Salazar. Leí sobre el proyecto Torre Obsidiana hace 6 meses, en un estudio de factibilidad». Luego agregó un detalle que hizo que Fernando se estremeciera físicamente. El preparado por Consultores Benavides y Asociados, específicamente el capítulo sobre evaluación de riesgo geopolítico. Encontré su análisis de las vulnerabilidades de la cadena de suministro regional un poco optimista, ¿no le parece? Fernando la miró fijamente. El estudio de Benavides era un documento interno confidencial. Nunca había sido público. No había forma de que una mesera pudiera haberlo visto. «Eso es imposible», susurró Salazar, la sangre drenándose de su rostro. La furia estaba siendo reemplazada por un temor frío. ¿Quién era esta mujer? Camila agregó el cuarto idioma a su repertorio. En portugués brasileño nítido, se dirigió a un caballero mayor en una mesa cercana, el embajador de Brasil. «Boa noite, Vossa Excelencia. Espero que todo esté bem». El embajador, quien había estado observando con atención, sonrió ampliamente y respondió en su lengua nativa, reconociéndola con un asentimiento respetuoso. La exhibición no se perdió en el señor Chen, cuya inversión requería relaciones sólidas con toda América Latina.
Camila tenía un idioma más, el más importante. Se volvió hacia Salazar, quien ahora lucía desconcertado como si viera un fantasma. Preguntó quién soy, señor Salazar. Dijo. Mi nombre es Camila. Eso es todo lo que necesita saber. Hizo una pausa, dejando que lo desconocido colgara en el aire. Sin embargo, hizo un comentario sobre mi educación, y parece justo aclarar. Miró más allá de Salazar, como si viera algo muy lejano. Tengo una maestría en diplomacia internacional del Colegio de México. Antes, completé mi licenciatura en el ITAM, con doble especialización en economía política y relaciones internacionales. Mi mandarín viene de mi tiempo en Beijing, mi francés de veranos en Ginebra, mi portugués de un semestre en Sao Paulo. Tomó una respiración, su mirada regresando para clavar a Salazar. Y en cuanto a mi lengua materna, dijo, y aquí su voz cambió. El español nítido se suavizó y un acento musical se coló. Cambió al italiano, las palabras fluyendo como un río regresando al mar. La mia lingua madre è l'italiano, e le assicuro, signor Salazar, che in essa posso esprimere la mia delusione nei suoi confronti in modo molto più elocuente. La pieza final encajó. El desenmascaramiento estaba completo. No era solo una mesera, era una académica, una diplomática, una políglota del más alto orden. El uniforme no era un reflejo de sus limitaciones, sino un disfraz que había elegido. Ricardo Salazar la miró fijamente, los engranajes de su cerebro deteniéndose. El mundo que conocía había dejado de tener sentido. Una mesera en el Palacio de Cristal acababa de desmantelar toda su visión del mundo en 5 idiomas. Don Julio se quedó congelado. Fernando miró a Camila con terror y asombro. El señor Chen, sin embargo, ya no sonreía. Su rostro era una máscara de concentración intensa. La palabra italiano había tocado una fibra. Miró a Camila, realmente la miró, los pómulos altos, los ojos grises, la postura inflexible. Y una realización impactante comenzó a formarse en su mente. Había visto ese rostro antes, en fotografías en las páginas de Sociedad de Milán, en el fondo de imágenes que presentaban a uno de los empresarios más poderosos y temidos de América Latina. La mesera no era solo una mesera, y su nombre no era solo Camila. Las consecuencias fueron un silencio ensordecedor, seguido de actividad susurrante y frenética. Ricardo Salazar quedó sin palabras. Su rostro se asentó en un tono grisáceo. Parecía un hombre golpeado por un rayo. Don Julio agarró el brazo de Camila suavemente. Camila, cocina. Ahora, susurró, su voz tensa. Lanzó una mirada aterrorizada a Salazar y arrastró a Camila lejos de la mesa. Mientras se retiraban, el hechizo se rompió. Un murmullo estalló, extendiéndose de mesa en mesa. Los comensales sacaban sus teléfonos discretamente, tratando de capturar una foto de la mujer que había puesto de rodillas a un titán. La historia ya estaba tomando vida propia, convirtiéndose en leyenda instantánea. De vuelta en la mesa 12, Fernando finalmente se atrevió a respirar. Sintió terror ante la humillación de su jefe y una emoción impactante al ver al tirano tan desarmado. Pero el señor Chen ya no prestaba atención a Salazar. Su mente aceleraba. Miró a su traductor, Liu, y habló en mandarín rápido. Toma tu teléfono. Busca a Augusto Reyes. Busca imágenes de su familia, específicamente su hija. Liu, sobresaltado, buscó su teléfono torpemente. Augusto Reyes. El nombre era legendario en las finanzas globales. Un empresario mexicano con lazos profundos en América Latina, conocido por sus prácticas implacables y su extrema privacidad. Era el socio mayoritario silencioso en el consorcio de Shanghái que el señor Chen representaba. De hecho, Reyes era la autoridad definitiva.
Todo el acuerdo de Torre Obsidiana dependía de su aprobación personal. El señor Chen era meramente su teniente. Ricardo Salazar estaba completamente inconsciente de este hecho crítico. Creía que el señor Chen era el tomador de decisiones final. Era un engaño calculado por Reyes, una forma de probar socios desde la distancia. Mientras tanto, en la cocina del Palacio de Cristal, don Julio se volvió hacia Camila, su rostro resbaladizo de sudor. Camila, en nombre de Dios, ¿qué fue eso? Siseó. Ese era Ricardo Salazar. Podría comprar este restaurante. Te hará incluir en lista negra de cada trabajo en esta ciudad. Camila se apoyó contra un mostrador, la adrenalina disminuyendo, dejando un cansancio profundo. Miró sus manos temblorosas. El anonimato que había cultivado durante 3 años se había ido, destrozado en minutos de ira justa. Me llamó ignorante, don Julio, dijo suavemente. Me despojó de mi dignidad frente a todo un salón. Solo se la devolví con intereses. ¿Con intereses? Don Julio se pasó las manos por su cabello. Lanzaste un ataque nuclear. Camila, ¿cómo sabes sobre sus negocios? ¿El informe de Benavides? ¿Quién eres? Camila le dio una sonrisa triste y cansada. Solo soy una mesera, don Julio. Una que probablemente está a punto de ser despedida. ¿Despedida? Don Julio corrió las manos por su cabello. Ese es el menor de nuestros problemas. Nos demandará. Nos arruinará. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Era Pablo, otro mesero. Sus ojos estaban abiertos de par en par. Don Julio, necesita salir. El señor Salazar se está yendo. ¿Yéndose? Preguntó don Julio confundido. Ni siquiera han ordenado sus platos principales. Se está yendo, repitió Pablo. Y los caballeros chinos se quedan. Han pedido por Camila. Don Julio y Camila intercambiaron una mirada de total incredulidad. De vuelta en el comedor, la escena había cambiado dramáticamente. Salazar, habiendo recuperado una astilla de su compostura, había decidido una retirada táctica. No podía recuperar su autoridad aquí. Arrojó su servilleta sobre la mesa. Esta velada está arruinada, anunció. Fernando, nos vamos. Fernando se apresuró a ponerse de pie, pero el señor Chen levantó una mano. Por favor, señor Salazar, no permita que este pequeño malentendido acorte nuestra velada, dijo, su voz suave como la seda. Mi asociado y yo estamos disfrutando bastante de la atmósfera. Nos gustaría quedarnos y terminar nuestra cena. Era el movimiento de poder definitivo. Lo estaba despidiendo de su propia cena de negocios. La mandíbula de Salazar se tensó. Bien, escupió. Se dio la vuelta, pero luego hizo una pausa y miró al señor Chen, un intento desesperado de salvar la situación. Este incidente, la chica, es una anomalía. Le aseguro que mi organización se maneja con el máximo profesionalismo. El señor Chen simplemente sonrió, su sonrisa serena e indescifrable. Por supuesto, estaremos en contacto. Las palabras eran una sentencia de muerte, y ambos hombres lo sabían. Mientras Salazar y Fernando hacían una retirada apresurada, el señor Chen se volvió hacia su traductor. Liu estaba mirando la pantalla de su teléfono, su rostro ceniciento. ¿Lo encontraste?, preguntó el señor Chen en mandarín. Liu asintió sin palabras. Dio la vuelta al teléfono. Era un artículo de una revista de Sociedad Mexicana, fechado 4 años atrás. El titular decía: El magnate industrial Augusto Reyes asiste a la gala benéfica de Monterrey. La fotografía mostraba a un hombre poderoso en smoking. En su brazo había una joven de unos 20 años, usando un elegante vestido de noche. Estaba sonriendo para la cámara, pero sus ojos grises sostenían una chispa desafiante familiar. Su nombre estaba listado en el pie de foto:
Catalina Reyes Mendoza. El señor Chen miró la fotografía y luego miró hacia las puertas de la cocina, por donde Camila había desaparecido. El parecido era innegable. Catalina Reyes, Camila Torres. Había tomado el apellido de soltera de su madre. Se estaba escondiendo a plena vista. La mesera a quien Ricardo Salazar acababa de humillar públicamente era la única heredera y amada hija, distanciada del mismo hombre que sostenía su sueño multimillonario en la palma de su mano. El señor Chen tomó una respiración profunda. Sabía con absoluta certeza que el acuerdo de Torre Obsidiana estaba muerto. Su única tarea ahora era manejar las consecuencias. Tenía que llamar a Monterrey, y lo temía. Don Augusto Reyes no era conocido por su naturaleza perdonadora, especialmente cuando se trataba de su hija. Hizo una señal a un mesero cercano. «Por favor», dijo en su español perfecto, «dígale a su gerente que nos gustaría otra botella del Margaux y pregunte a la joven Camila si sería tan amable de unirse a nosotros. Tenemos mucho de qué hablar». La llamada se realizó desde la parte trasera de un Mercedes clase S negro. Las luces de la ciudad se difuminaban fuera de las ventanas polarizadas, pero el señor Chen no veía nada de eso. Todo su enfoque estaba en el teléfono satelital, encriptado, presionado contra su oído. Eran las 10 de la noche en Ciudad de México, las 11 en Monterrey. Sabía que estaba llamando tarde, pero estas no eran noticias que pudieran esperar. El teléfono fue contestado al segundo timbre. Sin saludo, solo una voz baja y grave. «Sí, don Augusto», dijo el señor Chen, su voz infundida con respeto profundo. «Es Chen. Me disculpo por la hora tardía. Hay un asunto que requiere su atención inmediata». Hubo una pausa. El señor Chen podía imaginar al hombre en el otro extremo, don Augusto Reyes, sentándose en su residencia en las colinas de Monterrey. Reyes era un hombre tallado del paisaje duro del norte de México, sólido, inflexible y brutalmente eficiente. «Esto debe ser importante, Chen», dijo la voz de Reyes, su tono grave como el granito. «Lo es. Concierne el acuerdo Salazar», comenzó el señor Chen. Y a su hija. El silencio en el otro extremo fue instantáneo y absoluto. Era un silencio más amenazante que cualquier grito. El señor Chen sintió una gota de sudor deslizarse por su sien. «Explícate», ordenó Reyes. La palabra estaba cargada de hielo. El señor Chen tomó una respiración profunda y relató los eventos de la tarde, sin omitir ningún detalle. Describió la arrogancia de Salazar, la gota de agua, la diatriba pública condescendiente contra la mesera ignorante. Luego detalló la respuesta de Camila, de Catalina, el mandarín impecable, el francés ingenioso, el conocimiento enciclopédico del vino y las finanzas globales, y la revelación final devastadora. Describió cómo Salazar había exigido que fuera despedida. Durante todo el relato, Reyes no emitió un sonido. «Y está usando el apellido de soltera de su esposa, Torres», concluyó el señor Chen. «Ha estado trabajando en el restaurante durante 3 años, don Augusto». Otro silencio pesado se extendió. El señor Chen esperaba. Sabía que Reyes estaba procesando no solo la información sobre Salazar, sino la noticia asombrosa del paradero de su hija. Catalina había desaparecido 4 años atrás, después de una discusión amarga y explosiva. Había rechazado la vida que él había planeado para ella, un matrimonio estratégico, una posición en su imperio, y simplemente había desaparecido. Había gastado una fortuna tratando de encontrarla sin éxito, y aquí estaba, encontrada por pura casualidad, porque un tonto arrogante había decidido insultar a una mesera. Finalmente, Reyes habló. Su voz estaba inquietantemente calmada, la quietud perturbadora en el centro de un huracán.
Este hombre, Salazar, dijo Reyes lentamente. La llamó ignorante. Sí, don Augusto, esas fueron sus palabras exactas, frente a mí y mi asociado, confirmó el señor Chen. Le dijo que no valía nada, apta solo para trabajos serviles. Un sonido bajo, como el gruñido de un depredador, vino a través del teléfono. Chen, dijo Reyes, su voz cayendo a casi un susurro. El acuerdo Torre Obsidiana. ¿Está comprometido nuestro capital? ¿Se han firmado contratos? No, don Augusto. Todavía estamos en fase de diligencia debida. Nada es vinculante. Podemos retirarnos sin penalización. Bien, dijo Reyes. Retírate inmediatamente. Envía un mensaje a la Junta Directiva de Salazar por la mañana. Infórmales que el consorcio Reyes está terminando todas las negociaciones. No se requieren más detalles. Déjalo que se pregunte. Será hecho, dijo el señor Chen. ¿Y Chen? Sí, don Augusto. Envía un mensaje al dueño de este restaurante, el Palacio de Cristal. Infórmale que su establecimiento está ahora bajo mi protección personal. Dile que si un solo cabello de la cabeza de Catalina es dañado, si su empleo es amenazado de alguna manera, compraré todo su grupo de restaurantes y lo desmantelaré pieza por pieza. Asegúrate de que entienda la sinceridad del mensaje. Entiendo completamente, respondió el señor Chen. Hubo una última pausa larga. El señor Chen podía escuchar el sonido de la respiración de Reyes. Por primera vez, escuchó algo más que poder en la voz del magnate. Escuchó el fantasma de un padre. ¿Ella se veía bien, Chen?, preguntó Reyes, la pregunta casi vacilante. Se veía fuerte, don Augusto, respondió el señor Chen con sinceridad. Resiliente y muy hija suya. La línea se cortó. A la mañana siguiente, Ricardo Salazar despertó con una determinación fría. La humillación de la noche anterior sería rectificada. Primero haría que la mesera fuera despedida y puesta en lista negra. Luego enviaría una disculpa lujosa al señor Chen. Un acuerdo de este tamaño no fallaría por tal trivialidad. Su teléfono sonó a las 8:05. Era su director de operaciones. Su voz estaba tensa de pánico. Ricardo, tenemos un problema catastrófico. ¿Qué es?, espetó Salazar. Shanghái se retiró. El acuerdo Torre Obsidiana está muerto. Recibimos un aviso de terminación. Salazar sintió un escalofrío filtrarse. ¿Con qué fundamentos? No se dieron. El correo era una sola oración. El consorcio Reyes está cesando todas las negociaciones. ¿Quién es el consorcio Reyes? El nombre golpeó a Salazar como un golpe físico. Reyes, la mesera italiana. No podía ser coincidencia. Su sangre se heló mientras la implicación catastrófica completa de sus acciones se estrellaba sobre él. No había simplemente insultado a una mesera. Había cometido suicidio profesional por una gota de agua. Se hundió en el borde de su cama. El imperio multimillonario que había construido ahora tambaleándose al borde de un abismo que él mismo había cavado. Más tarde esa mañana, don Julio Vargas llegó a el Palacio de Cristal para encontrar a un hombre con un traje severo esperándolo. El hombre sin palabras le entregó un sobre delgado que contenía una escritura y un documento bancario. Metido dentro había una nota manuscrita. Señor Vargas, he comprado su edificio. Su renta está cancelada indefinidamente. Tiene una empleada, Camila Torres. Su felicidad y bienestar continuos son ahora su preocupación comercial principal. ¿Nos entendemos? A.R. Don Julio se tropezó hacia su restaurante y se sirvió un brandy grande, su mente luchando por comprender que su negocio estaba ahora bajo la protección de una fuerza invisible y poderosa. Cuando Camila llegó para su turno, el personal la miró con una mezcla de asombro y terror. Don Julio la encontró en su oficina,
deslizando sin palabras la nota a través de su escritorio. Ella la leyó, su corazón latiendo con fuerza. Era la voz de su padre, su método, una exhibición abrumadora de poder. La había encontrado. Como si fuera señal, el teléfono en el escritorio sonó. Don Julio se lo empujó hacia ella. Es para ti. Su mano tembló mientras levantaba el auricular. Hola. Catalina. La voz, gruesa con un acento norteño familiar, cruzó 4 años de silencio en un instante. Era la voz de su padre. Papá, susurró. Me dicen que un empresario arrogante te insultó. Me he encargado de él. Su carrera ha terminado. No tenías que hacer eso, dijo Camila, su propia voz encontrando su fuerza. Deshonró a mi hija. Tienes suerte de estar respirando, respondió Reyes como si declarara un simple hecho. Una desaprobación fría entró en su tono. Estás trabajando como sirvienta, Catalina, escondiendo tu mente. Tu educación está siendo desperdiciada. Es hora de volver a casa. Tengo una vida aquí, replicó ella, el viejo fuego encendiéndose. Una vida honesta lejos de ti y la jaula dorada que trataste de construir para mí. Estaba construyéndote un imperio, tronó a través de la línea. Naciste para ser reina, no campesina. Nací para ser libre, gritó ella. La línea cayó en silencio por un largo momento. Cuando habló de nuevo, la ira se había ido, reemplazada por un cansancio profundo. Tu madre no habría querido esta vida para ti, este esconderse. Una hija de reyes no se esconde. Nunca. El mundo es donde perteneces. Es hora de regresar a él. Colgó. Camila lentamente colocó el auricular de vuelta en su cuna. Su padre tenía razón en una cosa. Había terminado de esconderse. Una claridad profunda se instaló sobre ella, tranquila y resuelta. Se puso de pie y comenzó a desatar el delantal de su uniforme, el símbolo de su exilio autoimpuesto. Don Julio, dijo, su voz clara y firme. Renuncio. Él asintió, una sonrisa lenta y triste extendiéndose por su rostro. Lo sé. Siempre supe que este día llegaría. Camila salió de la oficina, pasó las mesas donde había interpretado el papel de un fantasma durante 3 años. Pasó la mesa 12, el escenario de su ajuste de cuentas y su renacimiento. No miró atrás. Empujando las pesadas puertas del frente, salió al brillante sol de la tarde. El aire de la Ciudad de México estaba vivo con posibilidades. No sabía qué le deparaba el futuro, o qué nuevas batallas le esperaban. Pero por primera vez en mucho tiempo, Catalina Camila Reyes no estaba huyendo de algo. Estaba caminando hacia todo. La historia de Camila nos recuerda algo fundamental. Nunca sabemos realmente quién es la persona que tenemos enfrente. El barista, el conductor, la mesera, todos tienen historias que no podemos imaginar. Ricardo Salazar aprendió de la manera más difícil que la riqueza puede comprarte muchas cosas, pero nunca puede comprarte clase ni protegerte de las consecuencias del irrespeto. La verdadera grandeza no está en cuánto tienes, sino en cómo tratas a los demás. Si esta historia te impactó, dale like y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más historias reales que te harán reflexionar. ¿Alguna vez te han subestimado o has juzgado mal a alguien? Cuéntanos en los comentarios.